Actividad complementaria 1. Fundamentos tributarios. Presentada por la estudiante Carolina Villasmil al profesor Oscar Blanco de la asignatura Tributaria 2, la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS, del programa de Contaduría Pública. Les presentamos la tabla de contenidos, la actividad propuesta por el docente, que consta de la introducción, el desarrollo de los puntos, conclusiones y referencias. Introducción. El desarrollo de esta actividad está fundamentado en el material de estudio de las unidades 1, el impuesto a la renta y su relación con la obligación sustancial, y la unidad de estudio 2, clasificación de los sujetos del impuesto a la renta en Colombia y obligaciones formales, y material de apoyo suministrado por el docente en el aula virtual. La información y el conocimiento adquirido en estas unidades de estudio proporcionaron las bases y herramientas para desarrollar la actividad escrita. Se completó con material electrónico investigado en la web. Esta actividad nos permite conocer los conceptos generales del impuesto a la renta, los tipos de contribuyente, ya sean personas naturales o jurídicas, los cuales deben cumplir y pagar este impuesto. Comprender los conceptos básicos teniendo claridad en su definición, identificación, clasificación y su relación con los otros impuestos. Mapa conceptual de la definición de la obligación tributaria, sus componentes y características. Aquí les presentamos qué es la obligación tributaria, su definición, clasificación, características y componentes, y qué es la extinción de la obligación tributaria y cuáles son las formas en que se pueden dar. La definición de la obligación tributaria son las obligaciones que nacen como resultado del gasto del Estado para su sostenimiento. Por lo tanto, las personas naturales y jurídicas deben pagar sus impuestos o obligaciones tributarias. Su objetivo son que los gastos del Estado son pagos con el recaudo de los impuestos de los contribuyentes. Quienes no pagan sus impuestos, que es un deber de ciudadano, tienen multas o sanciones tributarias. La clasificación de las obligaciones tributarias son formales y materiales. Dentro de las formales son las obligaciones impuestas por la normatividad vigente y las materiales son las obligaciones, se clasifica en 4 partes. Obligaciones tributarias principal, que es el pago de la obligación tributaria de acuerdo a la normatividad vigente. Las obligaciones entre particulares resultante del tributo, que es el resultado de una prestación tributaria entre contribuyentes. La obligación de realizar pagos a cuenta son los abonos o pagos al Estado. Estos pagos se deben hacer antes de la fecha del vencimiento del pago del impuesto. Y las obligaciones tributarias accesorias, que son las obligaciones de hacer o no hacer. Dentro de las características y componentes está el sujeto activo, que es el Estado, quien cobra los impuestos, el sujeto pasivo, que son los contribuyentes o las personas naturales y jurídicas que pagan sus impuestos. Está el contribuyente, son las personas naturales y jurídicas que pagan impuestos. El hecho imponible o el hecho generador, que es el contexto que genera la obligación o impuesto, la base gravable, cuantía sobre la que se calcula el impuesto, tipo de gravamen, porcentaje que se le aplica a la base gravable para calcular el valor del impuesto, cuota tributaria, que es la cantidad o valor económico que debe pagar el contribuyente. Dentro de las excepciones es cuando hay una deuda a nombre de un contribuyente y solo se puede eliminar esta deuda o dar de baja de acuerdo al artículo 820 del Estatuto Tributario, donde se informa que es cuando la persona fallece y no deja bienes inmuebles con los cuales la administración de impuestos puede entrar a cobrarse. O sea, muere la persona, no hay bienes, no hay con qué cobrar la deuda. Estatuto Tributario del artículo 1 al 4, título preliminar. Tenemos el título preliminar y las obligaciones tributarias. En el artículo 1, 2, 3 y 4. En el artículo 1 es el origen de la obligación tributaria que se causa al ejecutar
el o los presupuestos presentados en la ley, como lo son los generadores del impuesto y el pago del tributo, que es el objeto de la obligación. El artículo 2 son los contribuyentes, que son los responsables del pago del impuesto, los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. El artículo 3, que son los responsables, las personas que se internela el perfil de contribuyentes son responsables por efecto de impuesto del timbre y deben cumplir con esta obligación de acuerdo a las disposiciones legales. Y el artículo 4, que son los sinónimos. Cuando se habla del impuesto sobre las ventas, los términos de responsable y contribuyentes son sinónimos. De acuerdo a la información de legislación.blex.com.co 2020. Estructura del impuesto sobre la renta. Al respecto, gerencia.com 2020 informa, el impuesto sobre la renta se divide en dos grandes grupos, los contribuyentes y los no contribuyentes. Dentro de los contribuyentes existen tres regímenes, el ordinario, el especial y el de tributación simple, además el sistema de retención en la fuente. Las características del impuesto sobre la renta. Es un tributo directo nacional que grava los impuestos ordinarios y extraordinarios que se realizan durante el año o periodo gravable. Grava los rendimientos y todos los ingresos que sean susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. Los ingresos son los recibidos ya sea en dinero o en especie, por salario, actividad económica, pensiones o rentas de capital. El recaudo de este impuesto está a cargo de la DIAN. Es un impuesto directo sobre el contribuyente, sea este declarante o no declarante. A la hora de calcular, se realizan varias deducciones de acuerdo a la normatividad vigente. Dentro de los elementos del impuesto sobre la renta encontramos el hecho generador. Es el presupuesto de una renta gravable dentro del periodo fiscal determinado en la reforma tributaria o ley. Es el origen de la obligación tributaria, como es el impuesto de renta, IVA y ICA. El sujeto activo es el Estado. En Colombia la entidad recaudadora de impuestos se llama DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Está facultada para exigir el pago de las obligaciones tributarias a los contribuyentes, por ejemplo el Estado y la DIAN. El sujeto pasivo, contribuyente, declarante, responsable de pago del impuesto, por ejemplo las personas naturales y las jurídicas, que son las empresas. La base gravable, cuantificación o valor monetario del hecho generador base, sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. La base se calcula sobre VT, unidad de valor tributario. Ejemplo, en retención por salario se paga impuesto de renta a partir de las 1090 VT. En el caso del IVA se divide el valor del bien adquirido en el 1.19 y el resultado es la base del impuesto. Tarifa. Es el porcentaje sobre la base gravable. El porcentaje es el valor que debe pagar el contribuyente. La tarifa general del impuesto sobre la renta en personas jurídicas es del 32% para el año 2020. Para el IVA, la tarifa general es del 19%. Estatuto Tributario, Libro 1, Renta y Complementarios, artículo del 5 al 23, numeral 2. En el artículo 5, impuestos sobre la renta y sus complementarios constituyen un solo impuesto y comprende a las personas naturales, sucesiones líquidas y bienes destinados a donaciones o asignaciones modales contempladas en el artículo 11 y se liquidan con base en la renta, ganancias ocasionales y transferencias de rentas y ganancias ocasionales en el exterior. El resto de contribuyentes se liquidan con base a la renta, en las ganancias ocasionales y en las transferencias al exterior, y de rentas y ganancias ocasionales, las utilidades comerciales de las sociedades y las entidades extranjeras. En el artículo 6, declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. Son todas las personas naturales residentes en el país no obligados a declarar renta, a quienes se les han practicado retención en la fuente en el periodo gravable. Artículo 7. Las personas naturales están sometidas al impuesto. Las personas naturales y sucesiones líquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios. Artículo 8. Los constituyentes se gravan en forma individual. Cada cónyuge individualmente responde por el pago de sus impuestos. Artículo 9. Impuesto a las personas naturales residentes y no residentes.
residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país al momento de muerte están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios, en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país, que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte solo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país. Artículo 10. Residencia para efectos tributarios. A las personas naturales que cumplan con cualquier de las siguientes condiciones: permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y de salida del país. Encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano en calidad de relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión, respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante su respectivo año o periodo gravable. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable, su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente a sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país, el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, el 50% o más de sus activos se entienden poseídos en el país, habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios o tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional colombiano como paraíso fiscal. En el artículo 11, bienes destinados a fines especiales. Estos bienes son los bienes de donaciones o asignaciones modales. Están sometidos al impuesto sobre la renta o complementarios de acuerdo con el régimen impositivo de las personas naturales, excepto cuando los donatarios o asignatarios los usufrúen personalmente. En este último caso, los bienes y las rentas o ganancia ocasional respectivamente se grava en cabeza de quien haya recibido como donación o asignación. En el artículo 12, sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen de fuente fuera de Colombia. Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. El artículo 13. Sociedades limitadas y asimiladas. Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al impuesto sobre renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos socios comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las normas legales vigentes. Artículo 14. Las sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto, sin perjuicio de que los respectivos accionistas, socios o suscriptores paguen el impuesto que les corresponde sobre sus acciones y dividendos o certificados de inversión y utilidades. Cuando éstas resulten gravadas de conformidad con las normas vigentes, se asimilan a sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y a las sociedades irregulares o de hecho de características similares a unas u otras. El artículo 16. Entidades contribuyentes. Son contribuyentes de impuestos sobre las rentas y complementarios asimiladas a sociedades anónimas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta. Las pérdidas sufridas por estas sociedades durante el año gravable en que no tengan la calidad de contribuyentes podrán ser calculadas en forma teórica para ser amortizadas dentro de los 5 años subsiguientes en su ocurrencia, de acuerdo con las normas generales. Artículo 17. Los fondos públicos y Telecom son contribuyentes. Son contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios los fondos públicos, tengan o no tengan personería jurídica, cuando sus recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o cuando no sean administrados directamente por el Estado. Para tales efectos se asimilan a unas sociedades anónimas.
Artículo 18. Contratos de colaboración empresarial. Los contratos de colaboración empresarial tales como consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las partes en el contrato de colaboración empresarial deberán declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan de acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en el desarrollo del contrato de colaboración empresarial. Para efectos tributarios, las partes deberán llevar un registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que permite verificar ingresos, costos y gastos incurridos en el desarrollo del mismo. Artículo 18.1. Fondos de inversión de capital extranjero. Para la determinación del impuesto sobre la renta respecto a las utilidades obtenidas para las inversiones de capital en el extranjero de portafolio independiente de la modalidad utilizada para efectuar la inversión por parte del inversionista se aplicarán las siguientes reglas. Primero, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios por utilidad obtenida en el desarrollo de sus actividades. Segundo, el impuesto a cargo será pagado íntegramente mediante las retenciones en la fuente que le sean practicadas al final de cada mes por parte del administrador de este tipo de inversiones o la entidad que haga sus veces perjuicios de lo estipulado en el numeral 6 del presente artículo. Tercero, otras entidades que paguen directa o indirectamente a inversionistas de capital del exterior de portafolio y retefuente previstas en el estatuto. Cuarto, la base para practicar la retención en la fuente será la utilidad obtenida para inversionistas durante el respectivo mes. La utilidad será la diferencia entre los resultados y el valor de los gastos netos de la administración realizados en Colombia. A. En la negociación de instrumentos financieros derivados, los resultados se determinan por el valor neto resultante de los pagos girados a favor o en contra directa o indirectamente al inversionista en el periodo gravable. B. Los títulos con rendimiento y o descuento. Los resultados tanto para la posición en portafolio y enajenación. Los rendimientos se determinarán de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente para la retención en la fuente sobre rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija en residentes. C. Las operaciones de reporto, las simultáneas y las transferencias temporales de valores, las retenciones en la fuente se practicarán al momento de la liquidación final. El resultado es el valor neto de pagos girados directa o indirectamente a favor o en contra del inversionista. D. Para los casos no previstos de manera específica, los resultados serán el valor neto resultante de los pagos girados a los abonos en cuenta. Se exceptúa de la retención en la fuente al cargo del administrador todos los ingresos que constituyen renta y ganancia ocasional, las rentas exentas y los dividendos gravados que sean percibidos directa o indirectamente por el inversionista del exterior en sus inversiones de capital en el portafolio. E. La tarifa de retención en la fuente es del 14% si el inversionista está domiciliado en una jurisdicción que no sea paraíso fiscal. En caso contrario, si es una jurisdicción que se considera paraíso fiscal por el gobierno nacional, la tarifa es del 25%. Quinto, las retenciones en la fuente practicadas en el punto anterior constituyen un impuesto definitivo a cargo de los inversionistas, los cuales tendrán la condición de no declarante del impuesto sobre la renta y complementarios cuando las utilidades superen el límite establecido en el artículo 36, numeral 1 del Estatuto Tributario. El inversionista estará obligado a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios únicamente por estas utilidades. Sexto, la remuneración por administración, las inversiones a las cuales se refiere este artículo constituyen el ingreso gravable al cual se le aplicará por la misma sociedad o entidad la retención en la fuente previstas para las comisiones. Séptimo, la pérdida sufridas por el inversionista en un mes cuya deducibilidad no esté limitada podrá ser amortizada con utilidades del mes siguiente. Las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del año podrán amortizarse con las utilidades del siguiente año y así consecuentemente. Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Excepcionalmente, podrá solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356.2, su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Primero, entidad legalmente constituida. Segundo, su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe tener acceso la comunidad.
que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo al artículo 356.1 del Estatuto Tributario. Artículo 19.1. Retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo de los contribuyentes del régimen tributario especial. Los contribuyentes del régimen tributario especial del que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario están sujetos a retención en la fuente de acuerdo con las normas vigentes sobre los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio gravable. El artículo 19, numeral 2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios respectivos a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras destinadas a la inversión de sus patrimonios diferentes a las relacionadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y no están sometidas a renta presuntiva. El artículo 19, numeral 3. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios FOGAFIN y FOGACOP. Los ingresos y egresos provenientes de los recursos que administran estas entidades, en las cuales fiducias, no serán considerados por su renta, al igual que los ingresos que le transfiere la nación. El patrimonio resultante tanto de las cuentas fiduciarias administradas por estas entidades como las transferencias no se tendrán en cuenta como patrimonio. El artículo 19, numeral 4. Tributación sobre la renta de las cooperativas. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares de cooperativismo, confederaciones, cooperativas previstas en la legislación cooperativa vigilados por el ente del control, pertenecen al régimen tributario especial. Tributan sobre sus beneficios netos o excedentes el 20% del Fondo de Educación y Solidaridad del que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o excedente. El artículo 19.5. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas jurídicas de propiedad horizontal que destinan algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, creando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio. Artículo 20. Las sociedades extranjeras son contribuyentes. Salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza. Se aplica el régimen consagrado para las sociedades anónimas nacionales, salvo cuando tengan restricciones expresas. Artículo 20.1. Establecimiento permanente. El establecimiento permanente es un lugar fijo de negocio ubicado en el país a través del cual una empresa extranjera, ya sea asociada o cualquier otra entidad extranjera o persona natural sin residencia en Colombia, según sea el caso, realiza toda o parte de su actividad como lo son las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. Artículo 20.2. Tributación, establecimiento permanente y sucursales. Las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o una sucursal en el país, según sea el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, con respectivo a las rentas y a ganancias ocasionales de fuente nacional que les sean atribuibles de acuerdo a la normatividad vigente. En el artículo 21, conceptos de sociedad extranjera. Se consideran extranjeras las sociedades u otras entidades que no sean sociedades o entidades nacionales. Artículo 21.1. Adicionando Ley 1819 del 2016. La determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en el valor de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos de los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. La ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1314 del 2009. Declarantes.
están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable anterior todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepciones de los enumerados en el artículo 592 y 593 del Estatuto Tributario. Ejemplo de quienes deben pagar de quienes son declarantes del impuesto de la renta. Son declarantes del impuesto de la renta toda aquella persona que tuvo ingresos, compras con tarjeta de crédito, compras y consumos y consignaciones bancarias superiores a 1.400 VTs o 47.978.000 pesos colombianos durante el 2019. Son declarantes del impuesto de la renta aquellas personas cuyo patrimonio bruto al término del año gravable 2019 sea igual o superior a 4.500 VTs o 154.215.000 pesos colombianos. No declarantes. No están obligados a presentar declaración de renta y complementario las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs y que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable no exceda a las 4.500 VTs. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubiera estado sometidas a la retención en la fuente, de que tratan los artículos 407 al 411 del Estatuto Tributario, inclusive y dicha retención en la fuente, así como la retención por remesas, cuando fuere del caso, les hubiera sido practicadas. Ingresos, compras con tarjeta de crédito, compras y consumos y consignaciones bancarias inferiores a 1.400 VTs en el periodo o año gravable. Los asalariados a quienes se les eliminó la declaración tributaria. Los contribuyentes señalados en el artículo 411, numeral 1 del Estatuto Tributario. Las personas naturales que pertenecen al monotributo. Contribuyentes. Son las personas naturales y jurídicas que tienen la obligación de tributar de acuerdo a la normatividad vigente. Por ejemplo, la renta y complementarios, personas naturales y jurídicas que de acuerdo a la normatividad deben presentar y pagar el impuesto, el IVA, impuesto indirecto que pagan las personas naturales y jurídicas. No contribuyente. Son todos aquellos que no cumplen los requisitos de contribuyente según la normatividad vigente y por lo tanto no se les hace retención en la fuente. Residencia y domicilio fiscal. ¿Hay diferencia entre estos dos conceptos? La residencia fiscal, de acuerdo a gerencia.com 2020, se aplica a las personas naturales y extranjeros que viven en el país y a los colombianos que se encuentran en el exterior con vínculos en el país. Es el concepto que permite determinar el vínculo que hay entre el sujeto pasivo y un impuesto y la facultad impositiva que tiene un Estado respecto al sujeto pasivo. Concepto estandarizado por la OCDE. Domicilio fiscal. El artículo 579.1 del Estatuto Tributario nos dice: cuando el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se encuentra en el lugar diferente del domicilio social, el director de impuestos nacionales podrá, mediante resolución, fijar dicho lugar como domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podrá ser modificado por el contribuyente, mientras se mantengan las razones que dieron origen a tal determinación. Contra esta decisión, procede únicamente el recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Estatuto Tributario.co 2020. La diferencia es que residencia fiscal la adquieren las personas que visitan el país por más de 183 días. Pueden ser seguidos o en varias oportunidades en un periodo de un año. Y el domicilio fiscal es el lugar donde funcionan las empresas o sucursales y es el lugar donde se recibe la correspondencia de la Dirección de Impuestos. A continuación encontraremos unos casos prácticos. Caso número 1. El cónsul de Colombia se encuentra en misión diplomática ante la República Argentina y es considerado exento en cuanto a sus rentas personales en dicho país, donde adelanta la misión diplomática. Durante el presente año o periodo gravable, ¿se considera residente para efectos fiscales en Colombia? Sí, señor.
debe declarar y pagar impuestos en Colombia, de acuerdo al artículo 10 del Estatuto Tributario, que informa: se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con el numeral 2 de este artículo, que expresa encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. Caso 2. Stephanie Condi, colombiana que vive en Chile, llega a Colombia en febrero 18 y se va en julio 5 del año en curso. Vuelve a Colombia en septiembre 16 y se va de nuevo en diciembre 6 del mismo año. Sí debe declarar y pagar el impuesto en Colombia, ya que tiene residencia fiscal porque ha permanecido más de 183 días de forma discontinua. En menos de un año, en su primer viaje duró 137 días y en el segundo viaje su permanencia en el país fue de 81 días, para un total de 218 días. Caso 3. Bob Patiño obtuvo 500 millones de pesos grabados y no grabados en Colombia, fuente nacional, y 250 millones de pesos entre grabados y no grabados de su actividad en Florida. ¿Es residente? Sí, debe declarar y pagar impuestos en Colombia, puesto que Bob recibió ingresos grabados y no grabados en Colombia y son ingresos de fuente nacional. Caso 4. Rafael Pérez, colombiano de nacimiento, que vive en Ucrania, posee un total de 900 millones de pesos en activos. De este mismo total de patrimonio, en Ucrania tiene bienes avaluados por 400 millones. Los demás se encuentran en Colombia. Durante el presente año o periodo gravable, ¿se considera residente para efectos fiscales en Colombia? Sí, debe declarar y pagar impuestos en Colombia, puesto que sus bienes avaluados por 500 millones en Colombia, y también debe pagar por los activos que tiene en Ucrania, de 400 millones. O sea, debe de pagar por su total de activos de 900 millones. Caso 5. Jimmy Corrales, barranquillero que vive en Panamá, llega a Colombia en febrero 18 del año en curso por cierre del aeropuerto, motivo por el COVID-19. Se puede regresar a Panamá en octubre 16 del mismo año. ¿Se considera residente fiscal? Sí, debe declarar y pagar impuestos en Colombia por los siguientes motivos. Es residente fiscal porque vivió en Colombia más de 183 días, como lo indica la norma. Permaneció 241 días en territorio colombiano. Es un colombiano que tiene residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Conclusiones. Los impuestos son los ingresos con los que cuenta el Estado para pagar sus gastos. En otras palabras, el pago de los impuestos nos permite tener una mejor calidad de vida, puesto que si el Estado los invierte en una buena infraestructura como buenas carreteras, escuelas, universidades, hospitales, en programas que fortalezcan al infante como al adulto mayor. Desafortunadamente no estamos en una sociedad inteligente que elige a administradores de estos recursos inteligentes que van a administrar para el beneficio de todos y no solo para el bolsillo de unos pocos. El estatuto tributario es la base de consulta del contador público. Toda consulta se debe hacer allí. Por eso es importante conocerlo, así sabremos dónde y cómo consultar cuando estemos ejerciendo como contadores públicos. Las personas naturales y jurídicas están obligadas a declarar y pagar el impuesto de renta de acuerdo a sus ingresos y egresos y patrimonio, de acuerdo a la normatividad vigente. Actualmente en Colombia se tienen dos grupos de contribuyentes: los declarantes, quienes pagan, y los no declarantes, los que no pagan este impuesto de renta. Los ingresos recaudados por este impuesto son para cubrir los gastos que el gobierno utiliza en mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados. Los criterios establecidos por la normatividad vigente para ser declarante de renta son los ingresos, los movimientos financieros, el patrimonio, por lo que los ciudadanos colombianos deben de informar de manera didáctica y oportuna quienes están obligados a pagar dicho impuesto, ya que si la persona omite el cumplimiento de este deber, acarrea multas y sanciones por parte de la DIAN. En muchos casos es por desconocimiento.
Al igual que el anterior punto, considero necesaria una campaña informativa en aeropuertos y agencias de viaje informando sobre ser residente fiscal, para que así muchos turistas tengan claridad que pasados 183 días deben pagar impuestos de renta en Colombia. La DIAN debe buscar la forma y estructura de suministrar información clara y oportuna en materia de pago de los contribuyentes del impuesto de renta, más enfocados a las personas natural, puesto que las personas jurídicas tienen un contador que los asesora y los mantiene actualizados referente a los pagos y beneficios tributarios que se tiene actualmente en Colombia. Estas son las referencias bibliográficas y de material electrónico que me sirvieron de base para el desarrollo de esta actividad. Profesor y compañeros, gracias.